¿Quiere abrir su Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 20? Santiago 2:20. Vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos hace 8 días, Verdaderos Discípulos. El tema de hoy se titula Evidencias del Arrepentimiento. Evidencias del Arrepentimiento. Santiago 2, versículo 20. Dice así: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Otra vez voy a leer: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta, no sirve para nada si no se demuestra esa fe. Hay mucha gente en las iglesias que piensan que son salvos solamente porque levantaron la mano o porque pasaron al frente y les dijeron repite esta oración. Entonces ellos repitieron la oración y les dijeron gloria a Dios, ya eres salvo, ya eres cristiano. Pero ¿qué tan cierto será esto? ¿Será ahora sí que tan fácil, tan ligero? Mire, por ejemplo, aquí en México y en donde se profesa esta religión, a los católicos les enseñan que cuando bautizan a los niños, ellos vienen a formar parte de la iglesia, ¿sí? Automáticamente son parte de la iglesia, ya son miembros del cuerpo de Cristo, son cristianos, dicen. La pregunta es, ¿qué tan bíblico es esto? Otra pregunta es, ¿qué tan cierto será? Bien, aquí en México hay un poco más de 100 millones de habitantes. Y la última estadística del INEGI, que fue en el año 2000, no ha variado mucho los porcentajes. Estas estadísticas arrojaron que de los 100 millones de personas que habitan este país, 88.6 millones profesaron ser católicos. O sea, la gran mayoría en México se profesan ser cristianos católicos. El episcopado en la Ciudad de México hace un tiempo dijo que solo el 30% de los que profesan ser católicos asisten a las iglesias católicas. Es decir, solamente el 26.6 o 26.6 millones van a las iglesias. Pero aquí viene una pregunta: y de estos 26.6 millones, ¿cuántos son verdaderamente nacidos de nuevo? Otra pregunta: ¿cuántos son verdaderamente cristianos? ¿Cuántos de esos 26.6 o de ese 88.6, y reduciéndolo a los que asisten, dan frutos dignos de arrepentimiento? Esa es una pregunta que queda por ahí en el aire. Estados Unidos, hay una revista que se llama American Christianity o Cristianismo Americano, y según esta revista asegura que de los 305 millones de habitantes que tienen los Estados Unidos, 250 millones dicen que son cristianos. De estos 250 millones, 189 millones están inscritos en las actas de membresía de las iglesias. De estos 189 millones, solo 134 millones asisten regularmente a la iglesia. Es decir, este día 134 millones de norteamericanos están en las iglesias. Sin embargo, 250 millones dicen que son cristianos. Ahora, ok, de esos 134 millones que asisten a las iglesias en los Estados Unidos, ¿cuántos de ellos son verdaderos discípulos de Jesús? ¿Cuántos de estos son verdaderos cristianos? ¿Cuántos de ellos se han arrepentido genuinamente y viven como cristianos? ¿Cuántos son verdaderos? ¿Cuántos dan verdaderos frutos de arrepentimiento? Bueno, esa pregunta también ahí queda en el aire. Dice esta estadística que en los Estados Unidos cada año cierran las puertas entre 3.500 a 4.000 iglesias, cierran las puertas.
En otras palabras, en Estados Unidos el cristianismo está en crisis. Pero ¿qué con el cristianismo evangélico, así como usted, como yo que nos decimos cristianos? ¿Qué con el evangelismo, el evangelio cristiano o los cristianos evangélicos en México? Bueno, según la revista Poder y Negocios, que es una revista muy afamada aquí en México, esa revista cita al INEGI y dice que oficialmente 88.6 millones de habitantes en México son católicos. El restante, que es 11.4, dicen ser no católicos. Pero de ese 11.4 o 11.4 millones de personas que dicen que no son católicos, 2% son religiones no cristianas como musulmanes, hindúes, cristianas, etc. Bien, de ese 14.2 hay que rebajarle el 2%. Y de ese 9.4 que resta, el 3.6% se dicen ser ateos aquí en México. Se dicen no tener religión, no creen en nada. Bien, entonces resta un 5.6%, que equivale a 5.600.000 habitantes que confiesan que son cristianos. Y usted está dentro de esos 5.6 millones de cristianos evangélicos. La pregunta es, ¿cuántos de esos 5.600.000 que se dicen cristianos son verdaderos cristianos? ¿Cuántos de estos son nacidos de nuevo realmente? ¿Cuántos de estos 5.6 millones dan las evidencias, los frutos de una verdadera conversión, producto de un genuino arrepentimiento? Ay, 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 pues póngase a temblar. Los evangelistas, algunos, y algunos predicadores, hablan de un gran avivamiento que hay en México. No nos vamos a ir muy lejos. Aquí dicen que hay un gran avivamiento, y otros se atreven a decir que hay un avivamiento mundial, y dan números espectaculares, inflados. Hablan de una manera muy triunfalista, exagerada, solamente porque llenaron el Estadio Azteca con 120,000 personas. Alguien les tiró el saco y se cayeron al suelo todos y dijeron, estábamos en avivamiento. A eso le llaman avivamiento. O porque llenaron el estadio de River, allá en Buenos Aires, Argentina, se llenó de cristianos y hubo allí un milagro, cantaron, se cayeron, se rieron, ya están en avivamiento, dicen. O porque llenaron el estadio El Campín allá en Bogotá, Colombia. Y esto es hablar de una manera triunfalista, pero no realista. Hablar de una manera triunfalista, déjeme ponerle otro ejemplo. Es como el señor Vergara, el dueño de las Chivas. Ya vas a empezar, pastor. Bueno, es un clásico ejemplo de lo que es un triunfalismo, de lo que es una exageración, de lo que es irreal en lo que dice. Él dice que su equipo pues es el mejor del mundo. Y allá empezaron a gritar las chivitas, ¿se fijaron? Bueno, él dice que su equipo es el mejor del mundo. Pero yo me metí al ranking mundial de clubes y encontré a las Chivas en el lugar número 89. Lo cual comprueba que no es el mejor equipo del mundo. Por favor, no me pregunten dónde está el Atlas. No me pregunten, porque está en el 385,000. Pero yo hablaría triunfalista si me aferro y digo, no, es que mi equipo favorito. Eso es hablar con un triunfalismo exagerado. Pero luego descubrí en este ranking, para dolor de las Chivas sobre todo, de que en los 10 primeros, ¿saben quién está? En el 10º lugar, el América. Tampoco es el mejor equipo del mundo.
Pero hablar de una manera triunfalista es como decir, miren, ahorita este auditorio está abarrotado, está lleno. Decir, ay, tenemos un avivamiento, ay, tremendo poder. Tranquilo, Chuy Olivares, tranquilo. ¿Cuántos habitantes tiene Guadalajara? Aquí nada más la zona metropolitana, bueno, con Zapopan y todo eso. ¿Cuántos millones le ponemos? 4 millones. De todas las iglesias que están ahorita reunidas, ¿cuántos cristianos creen que somos? Sí, hermano, ya se desinflaron. Ahora, de todos esos que están reunidos, incluyendo los que están aquí, ¿cuántos son genuinamente cristianos? Uy. Pero yo soy bien triunfalista y hablo maravillas de que Dios... Hermanos, el evangelio está siendo predicado, pero no todos creen. Y peor cuando están siendo atraídos supuestamente a Cristo con mentiras, con cosas que no son el evangelio. ¿Cuáles son las evidencias de un genuino arrepentimiento? La Biblia está llena de ejemplos. Y nosotros debemos de mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Si lo que les aconteció a los que están en la Biblia me sucedió a mí, entonces yo soy un verdadero cristiano. Y si las evidencias demuestran lo contrario, entonces yo nada más soy un triunfalista. Digo, yo soy salvo, digo, que creo ¿pero qué dice Santiago? ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, Santiago, si tomamos el mismo capítulo, pero en el versículo 14, y nos vamos un poquito al contexto para ver de lo que está hablando, de cómo necesita haber evidencias obvias que se vean de un genuino arrepentimiento. A ver, les voy a hacer una pregunta de examen. A ver, ¿la fe se ve sí o no? Otra vez, ¿la fe se ve sí o no? Ay, ahí ya está como que unos dijeron no y otros que sí. A ver, bueno, vamos a descubrir esto, si la fe se ve o no se ve. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba una vez predicando? Dice que 4 hombres llevaban un hombre paralítico y como no pudieron entrar, se subieron al techo de la casa y abrieron un hoyo y bajaron al paralítico con una cuerda de cada lado y lo bajaron. Y dice la Biblia, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¿se ve la fe o no? Ahora, ¿cómo se ve la fe? Por lo que hacen. ¿Cómo Jesús se dio cuenta que tenían fe esos 4 junto con el paralítico? Por lo que hicieron. Entonces, tú puedes decir, yo tengo fe, pero si no se ve que vives lo que crees, entonces, ¿qué no sabes que la fe sin obras es muerta? ¿Y no sirve de nada? Te estás engañando a ti mismo. Veamos pues Santiago 2:14. Hermanos míos, quiero que noten, ¿a quién le está hablando? A los hermanos, o a algunos que se creían hermanos. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La pregunta es, ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Algunos estarán pensando, bueno, Pablo dijo en Romanos 3:28 que nadie puede ser justificado por las obras, sino por fe. Y esa es la verdad evangélica de la palabra de Dios. Nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. Pero esa fe que yo digo tener, que me salvó, que me hizo convertirme, arrepentirme y convertirme, tiene que verse en lo que yo vivo, en lo que yo hago. ¿Cierto o no? Porque si yo digo que tengo fe y que creo y confieso con mi boca que Jesús es el Señor, pero sigo viviendo igual que antes de haber confesado, ¿seré salvo? No. Vamos a comprobarlo en la Biblia. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y enseguida Santiago pone un ejemplo cotidiano, dice. Si un hombre o una mujer están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice,
id en paz. Vayan con el pastor porque él les va a dar. Así dice. Yo les he enseñado y se los vuelvo a repetir. Cuando Dios ponga a alguien con necesidad de cualquier tipo que sea, no me lo manden a mí. Eso no es lo que la Biblia dice. Mire, casi no hay reunión. Espero que esta reunión no se presente. Casi no hay reunión en que al final se acerca alguien y me diga: pastor, vine porque alguien de aquí me mandó que usted me puede ayudar, que usted me va a dar, que usted puede hacer. No, espérenme, hermanos. Si tú me lo mandas a mí, ¿qué dice ahí? No te estás comportando como un cristiano. Te estás evadiendo el asunto y se lo estás mandando a otro. No, a mí Dios me pone enfrente de gente que a veces Dios me muestra que está en necesidad. Bueno, si yo puedo, yo tengo que reaccionar como un cristiano, ¿sí o no? Entonces extender la mano y ayudar. Pero de aquí en adelante se los voy a mandar a usted. Porque lo que siembra cosecha. Entonces vamos poniendo las cosas en su lugar. Yo no voy a ser cristiano por usted. ¿Entendieron? Espero que sí. Entonces si alguno de ustedes le dice: id en paz, calentados y saciados, Dios te bendiga, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha qué? ¿Tu fe? ¿De qué aprovecha que dices que eres cristiano? Pues de nada. Versículo 17. Así también la fe. Fíjate cómo hace la comparación. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque la fe se demuestra por las obras. Porque la fe se ve. Versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice Santiago: muéstrame tu fe, que tú crees y que tú eres salvo. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y notan lo que dice Santiago: y yo te mostraré mi fe. Lo que yo digo que creo te lo voy a demostrar por mis obras, por mi manera de caminar, de vivir, de compartir, qué sé yo. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, dice, y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. ¿Saben que los demonios no son ateos? Esos creen, esos saben. Porque los demonios, los ángeles caídos, fueron expulsados de la presencia de Dios. Y ellos conocen a Dios, saben quién es Dios, saben quién es Jesús. Cuando entró Jesús a la tierra de Gadara, dice que había un endemoniado que tenía como 2000 demonios adentro. Y cuando Jesús lo vio y el gadareno vio a Jesús, los demonios que estaban dentro de aquel hombre gritaron: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios, eres el Hijo de Dios. Sabemos quién eres. ¿Por qué tiemblan? Porque saben lo que les espera a ellos. Un día les llegará su turno. Por eso tiemblan. Por eso ante el nombre de Jesús no pueden permanecer. Por eso ante el nombre de Jesús ellos se doblan y salen fuera. Y nosotros podemos hollar, pisar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque ellos saben quién es Jesús. Pero escúcheme, ellos también creen. ¿Son salvos? Ellos también creen que Dios es real, que Dios existe. Pero lo que hacen no demuestra. Ellos están en rebeldía con Dios. Entonces, aplicándolo, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, sí, efectivamente. Pero recuerden que también los demonios creen. ¿Serán salvos? No. Hay mucha gente en las iglesias que tiene la fe de los demonios. ¿Cómo que la fe de los demonios? Se oye medio raro, ¿no? Es decir, la fe que dice que son salvos, pero no lo demuestran. La fe que dicen que son hijos de Dios, pero no lo demuestran.
Aquellos que dicen que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, pero no lo demuestran con sus hechos. Entonces sigue diciendo, versículo 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿De qué sirve decir yo creo y no tienes obras? Versículo 21, notan, pongan atención, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? A ver, ¿cómo está eso? ¿Entonces somos salvos por obras? No, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nunca dice que podemos alcanzar la salvación por las obras. Es decir, el verdadero cristiano no hace las buenas obras, no hace el buen comportamiento para ganarse la salvación, sino que las hace porque ya es salvo, como una consecuencia natural de que es salvo. Es como un árbol de manzana o un limón que usted planta. Está allí el limón, el manzano, el qué sé yo, y está creciendo de una manera natural, da fruto. Jesús dijo, no podemos esperar que los espinos den uvas, es imposible. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Ahí el árbol bueno son los nuevos convertidos, son los verdaderos arrepentidos, son los cristianos genuinos. Y el árbol que no da buenos frutos son los no nacidos de nuevo, los que no se han arrepentido, los que no están convertidos. ¿Cuándo han visto entonces ustedes una huerta donde estén los manzanos pujando para dar manzanas? Que están así todos y empiezan a salir. No. ¿Por qué? Pues eso no es conforme a la naturaleza. Ellos están plantados y están ahí. Y como es su naturaleza dar manzanas, esa es su naturaleza, dan frutos de manzana. Bueno, el cristiano nacido de nuevo, convertido, genuino, ¿qué frutos va a dar? Por naturaleza. No pueden separarse. Por naturaleza tiene que dar los frutos ¿de quién? De Dios, los frutos de un genuino arrepentimiento. Entonces, si alguno no da los frutos de un genuino arrepentimiento, no es cristiano. Ahora recuerden, no confundir lo que les enseñaba hace 8 días, de que hay personas señoras que están orando por el marido y se convierte y a la semana quieren que sean el apóstol San Pablo. Pues no. Pero sí se debe de notar un cambio drástico en cuanto a Dios y el pecado. Y luego ya viene un proceso de santificación. El asunto es que si usted tiene 15 años de cristiano y todavía está con ese asunto de que, pues yo todavía tengo problemas, pues todavía ahí, pues robo ahí en mi oficina. ¿Cómo que roba? Pues sí, pues es que, pues usted sabe, ¿no? Usted sabe, yo sé que 15 años y todavía en el mismo pecado, a mí me hace dudar. Sigamos leyendo. Versículo 22. ¿No ves que la fe, qué es fe? Creer en Dios. ¿No ves que la fe actuó? Pongan atención a este verbo. Actuó. ¿Cómo actuó la fe? Juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. Aquí la palabra perfeccionó significa completar. Es decir, ¿cómo es que se complementa o se completa una fe genuina? ¿Cómo es que se perfecciona, se completa? Por lo que haces. Entonces tú dices, yo tengo fe, yo soy hijo de Dios. Bueno, demuéstralo. No parece. Hermano, pues yo todavía le doy sus cachetadas a mi esposa. Pues es que usted no sabe todavía. ¿Cuánto tienes de cristiano? No, pues yo tengo 20 años, hermano. Yo me acuerdo usted cuando empezó.
y todavía le das cachetadas a tu esposa, bueno, hermano, usted sabe, ¿no? La carne. ¿La carne? ¿Se imaginan a San Pedro dando una corretiza a su esposa? Ah, pero dicen que son cristianos, ¿eh? Dicen que creen. No, es mejor desengañarlos ahorita, que hay tiempo para el arrepentimiento. Después ya no. Es mejor ahorita. Entonces dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó, se completó por las obras? Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. ¿Qué fue primero, las obras o la fe? La fe. Pero esa fe se tuvo que traducir ¿en qué? En obras, en demostración. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Noten el 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, así como una fe sin obras no salva, tampoco las obras sin la fe salva. No sé si me expliqué. Es decir, si tú dices que tienes fe, la fe genuina, la fe de Dios, confianza total en Dios, te arrepientes genuinamente, es inevitable que no tengas frutos de un arrepentido. Esos vienen. Hay un cambio drástico en tu vida. Y de eso voy a abundar bastante en las Escrituras. Vamos a Hebreos capítulo 11, unas cuantas páginas atrás. Para demostrarles con la Biblia de que efectivamente la fe sola sin demostrarse, no salvan a nadie. También los demonios tienen fe, también creen. Versículo 1, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que la fe es la certeza. Certeza es una palabra que significa sustancia, hypostasis en el griego. Significa sustancia. Entonces, ¿qué es la fe? Es sustancia. Es algo intangible espiritualmente hablando, pero que es tangible porque es visible. Al ver Jesús la fe de ellos. Entonces, si tú dices que tienes fe genuina, tú tienes sustancia. Y esa sustancia se va a derramar y va a demostrar que tú eres un verdadero cristiano. Porque dice pues, es certeza, es sustancia de lo que se espera. O sea, ¿cuántos esperan a Jesús? Pues algunos viven como si Jesús nunca fuera a venir. No hay sustancia. Pero todavía más dice, es la convicción de lo que no se ve. Aquí convicción significa demostración. Me gusta esa definición en el griego. Demostración. ¿Qué es la fe? Demostración. Por eso Santiago decía, demuéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a demostrar mi fe por mis obras. Demostración. Entonces, aquel que diga que es cristiano, pero no lo demuestra, podrá su fe salvarle, que no sabe que la fe sin obras es muerta. Entonces, ya nos está cayendo más en el entendimiento. Sigamos leyendo. Versículo 2. Porque por ella, es decir, por la fe que tiene sustancia y se demuestra y se prueba si tienes fe genuina o no, por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. La frase buen testimonio en el griego significa que su vida habló. ¿Entienden esa expresión? Su vida habló. Es decir, ellos creían en Dios, esperaban el Mesías. Y su fe les hizo ¿qué? Actuar de cierta manera
que alcanzaron testimonio, buen testimonio, de que eran creyentes en Dios. ¿Cómo? ¿Cómo fue que ellos alcanzaron buen testimonio? Porque su vida habló. ¿Su vida qué? Habló. Mahatma Gandhi, que fue un hombre muy ilustre del siglo pasado, él era un hindú y él se fue a estudiar a Inglaterra leyes. Él se graduó como abogado y los ingleses todavía tenían dominio sobre la India y había mucho contacto entre ellos, y él se fue a estudiar a Inglaterra y él cuenta en su biografía o en sus escritos que él dejó e hizo, él cuenta que lo hospedó una familia cristiana. Él dice, sí, cristianos metodistas. Entonces dice que él terminó toda su carrera, dice, yo estoy agradecidísimo con esa gente, se portaron muy bien conmigo, pero dice, yo jamás me haría cristiano, dijo. Ay, ¿por qué? Dice, porque si esa gente que dice que cree en Cristo, y cuando yo leí el Nuevo Testamento y vi quién es Cristo, si verdaderamente los cristianos creyeran quién es Cristo, no vivirían como viven. ¿Qué sucedió allí? Esa familia que lo hospedó no le dio buen testimonio. Y él dijo, yo jamás me haré cristiano. Fueron piedra de tropiezo para él. Esa gente probablemente estaba inscrita en un acta de una membresía de una iglesia. Pero pues ahí está el testimonio de este hombre. Dice, no, pues no parecían. No, decían, pero no, vivían muy diferente. Hebreos capítulo 11, versículo, vámonos al 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por esa ofrenda. Dice que por la fe, que la fe que es demostración, que es que tu vida habla, que hay sustancia, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esta historia la encuentras en Génesis 4, del 3 al 10. ¿Qué sucedió allí? Fueron y ofrecieron a Dios un sacrificio. Caín y Abel eran hermanos. Entonces Caín dice que llevó del fruto de la tierra y fue y cortó unas frutas y le llevó allí legumbres, y le hizo allí una fuente de frutas y le dijo al Señor, te doy esto con todo mi corazón, ahí está, te lo ofrezco a ti. Entonces Abel, que tenía ovejas, dice que tomó la más gordita, la más blanca, la más bonita, la más limpia, y la sacrificó y se la ofreció a Dios. Y dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y la de Caín no. ¿Por qué? Esto tiene hay que meternos un poquito, tiene algo de profundidad para poder entender esto. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Y ellos se cubrieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrieron con hojas de higuera. ¿Recuerdan eso? Entonces Dios dijo, no, y los volvió a desnudar. ¿Por qué? Porque lo que ellos hicieron fue la iniciativa humana para cubrir su pecado. Es decir, sus propias obras, sin tomar en cuenta a Dios, sino lo que ellos hicieron y se taparon. Dios dijo, no, los volvió a desnudar y dice que los cubrió con pieles de animales. Pregunta, ¿de dónde salieron esas pieles de animales? Respuesta, Dios sacrificó 2 animales inocentes y los cubrió, y ahí ya les estaba enseñando sobre Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Me expliqué? Entonces, ¿cómo sabía Abel que a Dios le agradaba un sacrificio que tipificaba a Cristo? Pues Adán y Eva se los enseñaron. ¿Pero por qué Caín no ofreció el mismo sacrificio? ¿Por qué? Porque tipifica al corazón no convertido. Tan no convertido estaba que mató a su hermano. Ahora, ¿qué fue lo que demostró cada uno? Lo que era.
¿Cómo demostró Abel su fe genuina en Dios? Ofreciéndole lo mejor. Hablando de Cristo, el Cordero Santo. Y el otro sí le ofrecía, como mucha gente en las iglesias le ofrece a Dios. Pero su naturaleza es la de Caín. No han nacido de nuevo. Hacen lo que les da su gana, piensan lo que les da su gana, hablan lo que les da su gana. Cuando el Señor dice, esto no le hacen caso, pero van a las iglesias. Cantan, brincan, remolinean, otros se quedan muy estáticos, pero ¿el ir a la iglesia te hará salvo? ¿Podrá tu fe sola salvarte? Pues no, la fe es demostración. Entonces, versículo 5, otro ejemplo que aparece en Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto, o sea, trasladado, llevado con Dios, sin ver muerte. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Lo buscaron todos la gente, los vecinos. ¿Dónde está Enoc? No, Dios se lo había llevado. ¿Pero por qué se lo llevó? Sigamos leyendo. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, o sea, tuvo evidencias por lo que vivía de haber agradado a Dios. Es decir, que Dios no se va a llevar a cualquiera que dice yo creo, sino aquel que cree pero lo demuestra con su vida. Y en Génesis dice, caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, así dice. Pero aquí el punto central es, caminó Enoc con Dios. ¿Qué caminó? Con Dios. ¿Qué caminos caminó Enoc? Los caminos de la justicia, de la santidad, de la obediencia, de la humildad ante Dios, de la humillación, del reconocimiento como que Dios es el único. Caminó Enoc con Dios. Escúcheme bien, si usted dice que cree y no camina en las sendas de Dios, yo lo quiero desengañar a tiempo. Usted no es cristiano. Usted no es creyente. Bueno, creyente sí, pero verdadero cristiano, ¿no? Ya me dan ganas de poner allá, no sé, en alguna sección del auditorio, un lugar que diga así con un letrero, exclusivo para simpatizantes. Porque hay muchos simpatizantes del Evangelio que dicen, qué bonito, no, me gusta, no, bonito, sí, siente uno, bonito, no, hablan bien, me gusta, pero no me digan que yo debo de hacer esto y lo otro, porque yo gobierno mi vida y yo hago lo que me da mi gana. Esos son los simpatizantes. Y de eso está llena la iglesia, o las iglesias. Caminó pues Enoc con Dios. Ahora, ¿cómo demostró Enoc su fe? Caminando, ¿con quién? Con Dios. ¿Cómo demuestra usted que es cristiano? Caminando con Cristo. Juan dice que si alguno cree en Él debe de andar como Él anduvo. ¿No dice así? Ay, hermano, pero nos lo está poniendo muy difícil. Pues ¿quién dijo que era fácil? Jesús mismo dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por ese camino, y angostito es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que caminan. ¿Quién dijo que era fácil? Oiga, ay no, pues pues yo no pensé, no, a mí me dijeron que me iba a bendecir si yo me convertía. Pues yo le digo, le mintieron, oiga, compadre, lo engañaron. Es que a mí me dijeron que si yo me convertía a Cristo me iba a dar un buen negocio. Te mintieron, porque te querían bajar el diezmo. Por eso te dijeron eso. Te echaron mentiras. Tampoco me vean así. Entonces, ¿cómo demostró Enoc su fe? Caminando con Dios. ¿Cómo vas a demostrar tú que eres un verdadero cristiano? Caminando con Cristo. Es increíble que cristianos que tienen 20 años estén amargados contra otro. No se concibe. ¿Qué no dijo Cristo? Si tú no perdonas de todo corazón a tu hermano, a tu enemigo,
¿tampoco vuestro Padre que está en el cielo te perdonará? ¿Qué no dice eso? Entonces, ¿de dónde, cómo se quieren justificar? Pero es que lo que me hizo, es que no eres cristiano. Porque el verdadero cristiano, ¿qué hace? Perdona. Miren, si yo me tiro ahorita un mensaje sobre el perdón, pasa casi toda la iglesia aquí adelante. Y yo de pronto veo así, gente que tiene 20 años, de cristiano 25, y todavía amargado. Y todavía voy y les pregunto, oye, no me digas que todavía es contrata la suegra. Pues sí, pastor, es que mi suegra, es que, ¿qué onda contigo? Entonces, si no puedes ni perdonarla, ¿cómo entonces, si ves que tu enemigo tiene hambre, cómo le vas a ir a llevar una torta? ¿Cómo? Ay, pastor, nos la está poniendo muy difícil. Bueno, es que la fe genuina te lleva a una verdadera conversión. Juan dijo, los mandamientos del Señor no son gravosos. Así dijo Juan el apóstol. ¿No son qué? No son gravosos, o sea, no son difíciles. Escuchen bien, ¿por qué lo dijo no son difíciles? No son difíciles para el convertido. No son difíciles para el que ama a Cristo y se convirtió de a de veras. Pero son gravosos para el que no está convertido. Ay, sí, no, yo no. Ay, si el pastor muy acá, que no, yo no. Pues tú no. Pues qué, a mí qué. Yo nomás cumplo con decírtelo, pero no digas, acuérdate que me voy a llevar una copia de estas enseñanzas. Si tú dices, no, que a mí, que a ver, una grabadora, una tocadiscos. Yo les dije. Entonces, ¿dónde está quedando el 5.6 millones de evangélicos en México? ¿Cómo ha bajado ya ahorita a estas alturas? Imagínate. Seguimos allí. Versículo número 7. Por la fe Noé, fe que es demostración, que es prueba de sustancia. Noé, cuando fue advertido por Dios, escuchen, advertido por... ¿Cuál fue la advertencia? Voy a destruir el mundo por un diluvio, agua. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, pregunta, ¿qué cosas no se veían en ese entonces? No se veía que lloviera del cielo a la tierra, porque en Génesis dice que al principio la tierra soltaba un vapor que regaba toda la tierra, o sea, de abajo salió un vapor y regaba toda la tierra. Entonces todavía no había la lluvia como la conocemos ahora. Entonces Dios le advirtió y le dijo, voy a destruir la tierra, pero hazte un arca de tales medidas. Entonces Noé agarró su hacha y dice Pedro en su primera carta que Noé fue pregonero de justicia. Es decir, él fue advertido por Dios. Él le creyó a Dios y su fe lo salvó. ¿Pero por qué lo salvó? ¿Nada más por quedarse ahí sentado y creer? No. ¿Qué hizo? Lo que Dios le dijo. Es decir, demostró su fe y agarró un hacha y fue a cortar un árbol. Y luego la gente, oye Noé, oye compadre Noé, ¿por qué estás cortando un árbol? Te van a caer aquí los del Partido Verde. No, pues es que fíjense que voy a hacer un barco, una barca. ¿Qué vas a hacer? Una barca. Oye, Noé, hagan de cuenta que Noé vivía ¿dónde ponemos? Aquí yendo para los altos, que hay unas planicies así, que no hay agua, pues vamos. Oye, Noé, ¿y de qué tamaño va a ser? Pues Dios me dijo que de estas medidas. ¿Sabes que Dios va a destruir la tierra con un diluvio? ¡Ay, Noé! ¿Cómo crees si Dios es amor? Todos vamos a ser salvos, aleluya, gloria a su nombre. Todos, no, Noé, ¿cómo tú te ocurres? No, Dios me dijo y me advirtió, y si no te arrepientes, te vas a condenar con todo el mundo. Y se burlaban de él. Y él, es que Noé, ¿cómo se te ocurre hacer una barca
donde no hay un río, donde no hay un lago, donde no está el mar. Noé, se me hace que ya te volviste loco. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué dice el versículo? Y por esa fe, ¿qué hizo? Un poquito más arriba. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, o sea, reverencia, respeto, obediencia a Dios, ¿qué hizo? Preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, o sea, por esa demostración de lo que él hacía y vivía, ¿qué hizo? Condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, su fe era genuina. ¿Por qué? Porque su fe se tradujo en obras. Su fe se tradujo en evidencia, en sustancia, en demostración. Entonces, cada árbol que cortaba, le estaba diciendo a la gente, cada clavo que clavaba, cuando lijaba la madera, cada una de esas cosas que hacía, estaba condenando al mundo. Les estaba diciendo, viene el fin, viene el fin, viene el fin. ¿De veras tú crees eso, Noé? Yo lo creo, decía él. Y les predicaba, pero no se convirtieron, no creyeron. Ahora, cuando Dios le dice a Noé que va a venir un diluvio, Noé tenía 480 años de edad. Y cuando Dios abrió las compuertas del cielo, Noé tenía 600 años de edad. Si tú haces la resta, te da 120 años de diferencia. En otras palabras, ¿cuántos años duró Noé preparando el arca? 120 años. Suficientes para testificarle a todo el mundo que iba a venir el fin, que se arrepintieran. Cuando Dios le dijo, termina el arca, le dice, súbete, métete, vamos. Y se metió. Ahora, ¿cuántos se metieron? ¿Cuántos se salvaron? 8 personas. ¡Qué gran avivamiento! Ahora, Dios no quiere que ninguno se arrepienta, ninguno se pierda, sino que todos, ¿qué? Se arrepientan. Dios no quiere que ninguno se vaya al infierno. Pero los hombres no se arrepienten. Ahora, ¿la Biblia habla de multitudes que se arrepienten? No. Siempre en toda la historia han sido pocos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Por la maldad del hombre. No quieren arrepentirse de sus pecados. Quieren vivir como les da su gana. No quieren darle cuentas a Dios, aunque eso no los va a evadir que lo hagan. Entonces Noé por 120 años estuvo demostrando su fe, hermanos. Desde el momento que Dios le habló y él le creyó a Dios, toda su vida demostró que él le creía a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? Por lo que él hacía. Entonces, si alguno aquí dice que es cristiano y que espera la segunda venida de Cristo y que cantamos que las bodas del Cordero y así bien bonito, ¿verdad? Hasta se pone la piel así de gallinita, ¿verdad? Pero usted no demuestra, no se engañe. Usted no está caminando con Dios. Si usted sigue vendiendo kilos de 800 gramos, usted sigue siendo no cristiano. Acuérdese del lechero. Un hombre llegó al final hace 8 días y me dijo, yo quiero ser como el lechero, me dijo. O sea, yo estaba entendiendo y usted entiende, ¿no? Yo quiero ser como el lechero. No solo cambiar yo, sino todo lo que hago. Entonces, si usted dice que es cristiano y dice, yo voy a casa de oración, mejor ni diga dónde viene. Me acuerdo de una anécdota de Napoleón, hace poco se las mencionaba, de terminar una de las batallas conquistadoras. Entonces pasa revista al ejército Napoleón y uno de sus generales le dice, mire, ahí hay aquel soldado que está allá, ese desertó, es un miedoso, le dice, y le empieza a decir, entonces, a ver, le dice, ven para acá, le dice, sí, mi general, dice, ¿cómo te llamas?
¿Saben cómo se llamaba? Napoleón. Dice, ¿cómo? O te quitas ese nombre o cambias, le dijo. Pues ¿cómo? Porque él era valiente. O te quitas el nombre o cambias. Bueno, pues muchos que son cristianos, pues no parecen, hermanos. Mejor quítense el nombre o cambien. Digo, eso dice la Biblia. Tampoco me vean con odio jarocho. Otro ejemplo, versículo número 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Ay, hermano, ¿qué cuando Dios te habla a ti y te dice que hagas algo? A los cristianos ahora se nos ha enseñado, para saber que es la voluntad de Dios, pídele señales a Dios. Y ahí está, número 1, número 2, número 3, señal número 4, señal número 5. ¿Señales de qué? Es que Gedeón le dijo, puso un vellón allí, le dijo, si es tu voluntad, eso fue en el Antiguo Testamento, hermano. Hoy somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios o no. Y el Espíritu Santo, que habla a nuestro espíritu, se da cuenta si es Dios cuando nos habla. Jesús dijo claramente, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz. Entonces el que no oye la voz del pastor Jesús, ¿será oveja? Pues yo lo dudo. No sé si usted conoce cristianos ya de años que dicen, ay hermano, pues yo no sé, pero pues a mí Dios no me habla. Ah, mira, yo te lo voy a decir muy fácil, no te habla porque no eres hijo de Dios. ¿Más claro quieren que se los diga? Ay, a mí Dios nunca me habla. Oye, ¿ya te arrepentiste? ¿Ya? No, güey. ¿Cómo te va a hablar si no eres su hijo? Si no oyes la voz del pastor, no obedeces. Cuando Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela, él salió sin saber a dónde iba, dice ahí. Por la fe obedeció. ¿Qué es fe entonces? Demostración. ¿Cómo demuestras tu fe? Obedeciendo. ¿Obedeciendo qué? La palabra de Dios. Miren, no es complicado. Lo complicado es que muchos de nosotros o algunos de ustedes han sido expuestos a enseñanzas que no están en la palabra. En la Biblia se los maquillaron con un versículo, 2 y se los hicieron creer, pero no son salvos algunos. O si tú dices, no, es que sí soy. Ok, está bien. Demuéstralo. No a mí. Primero a tu esposa. ¿Qué te parece? Tampoco se estén codeando porque son bien evidentes. No, a tu esposo. Demuéstraselo a tus hijos. Demuéstralo a tus compañeros ahí en la escuela. En el trabajo. ¿O dónde creías que vas a demostrar que eres cristiano? ¿Allá en el cielo? No, pero allá no van a entrar esos que no demostraron acá, que creían, que tenían la fe de los demonios. Ay, suena tan feo eso. Quisiera cambiar el hilo del mensaje, pero es imposible. Miren, vamos todavía, por si no me creen, otro versículo. Vamos al versículo número 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿En qué consistió esta prueba? Que Dios le pidió que le diera lo que Dios mismo le había dado, un hijo en su vejez. Ahora le dijo, sacrifícamelo. ¿Y qué hizo Abraham? Estaba a punto de sacrificarlo. Ahora, noten que dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado. ¿Qué significa eso? Que si tú dices que eres cristiano, ¿sabes una cosa? Dios te va a probar. ¿Qué va a probar? Tu fe, a ver si es genuina. ¿Y cómo, pastor? ¿Cómo? Te lo voy a poner fácil. Tú te hiciste una novia no cristiana. Estoy hablando ahí, estos casos ni suceden, ¿verdad? Te hiciste una novia no cristiana.
estás alterando las notas ahí en tu trabajo, dice 100 y le pones tú otro 1 acá, entonces ya dice 1100. Entonces, Dios te va a probar y te va a decir, no puedes estar en yugo desigual, no puedes seguir alterando las notas, deja de robar. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues ahí es donde se va a demostrar. ¿A quién le vas a demostrar? ¿A nosotros? No, hombre, si Judas parecía, ¿no es cierto? Y andaba igual que todos, se comportaba igual que todos, pero acá adentro, ¿cómo era? ¿Era convertido? No. Lo mismo sucede hoy. ¡Qué increíble! Si no me creen, vamos a otra historia, miren. Vamos a Hechos capítulo 8. Hechos 8. Vamos rápido. Este es un caso impresionante. Hechos capítulo 8. Versículo número 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón. Digan todos Simón. Ahora, Simón, no Pedro, este es otro Simón. Había un hombre llamado Simón, que antes de que se convirtió supuestamente, ejercía la magia en aquella ciudad. O sea, era el abuelito de Walter Mercado, para que usted me entienda. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Traía sus capas así todo y se paseaba por Samaria y todos decían, no, ahí va el tremendo, ese es de Dios, el poder de Dios, decían. Fíjate, versículo 10. A Simón, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Así están muchos ahora, engañados. Este es el gran poder de Dios, porque ven ciertas señales por allí de Simón que anda ahí quitándose el saco. ¿Qué más dice? Versículo 11, y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, ¿quiénes? Todos los de Samaria, ¿no? O mucha gente de Samaria. Y Simón mismo. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué creyeron? Que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Qué hacían como prueba de ese haber creído? Se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, nota el versículo 13. También creyó Simón mismo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Creyó Simón. Qué tremendo. Y como prueba de su fe, dice, habiéndose bautizado. ¿Qué hizo Simón? Creyó. Y se bautizó. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Fue genuina su conversión? Vamos a ver. Y esto va a probar algunos que creen que por el solo hecho de bautizarse se salvan. Esta escritura nada más les va a probar que eso no es verdad, es una falsa enseñanza, es errónea esa enseñanza. El bautizarse por bautizarse, aunque diga la persona yo creo, no salva a nadie necesariamente. Tiene que haber una genuina conversión, un genuino arrepentimiento. Vamos a verlo aquí en la Biblia. ¿Qué hizo Simón? Se bautizó, creyó y se bautizó. Estaba siempre con Felipe, o sea, se empezó a juntar con Felipe. No, de aquí soy, gloria a su nombre, y a su nombre, y era el primero que gritaba, gloria. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito Simón, diciendo, wow, esto está mejor que lo que yo hacía. Qué tremendo el poder de... Ay, no, yo no sé cómo andaba yo en aquellas cosas. Estaba atónito, maravillado. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan.
los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, digan todos Simón, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Pongan mucha atención, mucha atención. Les ofreció dinero. ¿Por qué les ofreció dinero? ¿Para qué les ofreció dinero? ¿Cuál fue la reacción de Pedro con ese hermano Simón? ¿Entendieron? Ok. Les ofreció dinero. Les ofreció dinero. Versículo 19. Diciendo, o sea, saca el dinero y les dijo, quiero pactar con ustedes. Si ustedes me dan eso, yo les doy dinero. ¿No les suena familiar eso? Pacta con nosotros, mándanos una cantidad mensual, $50, $70, $100, y nosotros vamos a orar para que Dios te bendiga, para que Dios te sane, para que Dios te prospere, para que Dios te... ¿Cómo va? Si no pactas, si no siembras, si siembras una semillita chiquita, pues chiquita es la bendición. O sea, una bendicioncita. Porque la Biblia dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. El que siembra escasamente segará. Entonces, siembra una semilla abundante, demuéstrale a Dios que lo amas, pacta con Dios. Entonces, tú me das dinero y yo acorralo a Dios y le digo que está obligado a cumplir su palabra. ¿Les suena familiar eso? ¿Verdad que no hay nada nuevo bajo el sol? Siempre han existido esos Simones. Les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder. ¿Qué quería comprar con dinero? Poder. Ay, dame 1 kilo de poder. ¿Para qué quería este poder? Fíjate, ese era de ese tipo de personas metidas aún en las iglesias que quieren el poder para mostrar que ellos son algo, que son grandes, o sea, como que añoraba el reconocimiento que él tenía antes de supuestamente convertirse. Dame este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Eso suena piadoso, ¿no? O sea, ahí les va un dinero, los quería sobornar, querían corromper a Pedro y a Juan para que les diera ese poder, pero a cambio de dinero. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Simón Pedro en este caso ahora? ¿Cuál fue la reacción? Ok, vamos a hacer un trato. Tú depositas a la cuenta para mi ministerio y yo voy a orar por ti, para que tengas ese poder. Escúchenme bien. Hay muchos que dicen, voy a ir a Miami, voy a ir a Colombia, voy a ir a aquel lugar, no importa lo que me cueste gastar, con tal de que impongan sobre mí las manos para tener el poder que ellos tienen. Háganme favor. ¿Qué no es lo mismo? ¿De quién viene el poder? De Dios. No necesita ponerme las manos a alguien, a mí. El poder viene de Dios, y mucho menos tratar de comprarlo. Ahora, ¿cómo reaccionó Pedro? Entonces Pedro le dijo, tu dinero, deposítalo en mi cuenta. Ah, ese Pedro, este sí era siervo de a de veras. Tu dinero, le dice, perezca contigo, le dice. Ahora, yo quiero enfatizar la palabra perecer. Tu dinero perezca, del griego apoleia, que alude a muerte espiritual, alude a muerte eterna. ¿Qué le está diciendo Pedro? Tu dinero perezca eternamente junto contigo. Eso es lo que le está diciendo.
Oye, Pedro, tranquilo, tranquilo, es una oveja. ¿Qué no viste que se bautizó? ¿Qué no viste que hizo su profesión de fe pública y hasta se bautizó? ¿Por qué lo tratas así tan duro, Pedro? Te falta amor, Pedro. Sería que Pedro, o dos cosas, o le faltaba amor o tenía discernimiento. ¿Qué creen ustedes? Ahora, yo quiero que noten, le quiso dar dinero. ¿Ah? Le quiso dar dinero. Y su reacción fue la de un genuino cristiano incorruptible, que no se corrompe, que no se enriquece por la fe de la gente, hermanos. ¿Cómo explicárselos? Que se pongan listos de todos esos Simones. Que se pongan listos, hermanos. Tu dinero perezca contigo, le dice. Ahora, ¿qué más le dice? Cuando le dice, tu dinero perezca eternamente junto contigo, Simón. Tocayo. Fíjate lo que ¿qué más le dijo? Porque has pensado, has creído que el don de Dios se obtiene, el regalo de Dios significa don. El regalo de Dios, en este caso el Espíritu Santo, o cualquier bendición que venga de Dios, piensas, crees que esto se obtiene con dinero. Versículo 21, ahí no acabó Pedro, No tienes tu parte ni suerte en este asunto. No tienes que ver nada. ¿Sabes qué, Simón? Me tomaste el pelo al principio. Dijiste que creíste y te bautizaste y te anoté en la membresía de la iglesia, pero tus hechos me están demostrando que no eres nacido de nuevo. Tus hechos me están demostrando que eres un falso cristiano. O estás engañándote a ti mismo, creyendo que eres salvo. Pero un nacido de nuevo, Simón, ¿cómo se le ocurre tratar de comprar con dinero? Lo mismo digo yo para los cristianos del siglo XXI y todo ese montón de delincuentes que están en las iglesias pidiendo de esa manera a cambio de las bendiciones, piden dinero. Esos no son nacidos de nuevo, no son hijos de Dios, están metidos. Algunos hasta bautizan, pero no son convertidos. ¿Por qué? Porque sus hechos lo están demostrando. Están pensando que los regalos de Dios, las cosas que Dios vino a darnos, se pueden traficar, que yo oro y tú me das, que yo predico y te cobro una entrada. ¿Estás pensando eso? Versículo número 21, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto, o sea, no es verdadero, genuino, delante de Dios. Fíjate lo que le dice en el versículo 22, arrepiéntete. ¿Qué le dijo? Ay, arrepiéntete pues de esta tu maldad. La palabra maldad es una palabra griega que aquí significa depravación. ¿Qué le está diciendo Pedro al hermano Simón? Arrepiéntete, cambia de mente, cambia de vida, pero genuinamente, Simón, la primera vez nos tomaste el pelo, pero la segunda no, porque ya me di cuenta, por sus frutos los conoceréis, dijo mi Señor. Así es que arrepiéntete pues de esta tu depravación, y fíjense lo que le dice, y ruega a Dios, si quizás, o sea, era tan grave el problema que hasta Pedro le dijo, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Vean el 23, porque en hiel de amargura, o sea, en veneno, significa aquí, de amargura, y en prisión de maldad, veo que estás. ¿Cómo es que Pedro vio que Simón estaba en prisión de maldad? Por lo que hizo, por lo que demostró. Entonces su profesión de fe y su bautismo no lo salvó, porque no era un genuino arrepentimiento. Y de esos hay un montón en las iglesias, fíjense.
Pero con lo que termina este pasaje es lo que más me sorprende a mí y me pone nervioso. Porque ven todo lo que sucede y vean lo que le contesta Simón. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Noten lo que dijo: orad vosotros por mí a Dios. Pregunta: ¿qué no el arrepentimiento es de tú con el Señor? ¿Qué no es algo personal completamente? ¿Qué dijo Simón? Oren por mí, oren, para que no venga. Otra vez él seguía creyendo que la simple oración de un ministro de Dios lo podía hacer que se escapara de las consecuencias de no estar convertido en verdad. Ay, hermanos, ¿cuánta gente no viene pidiendo esa oración mágica? ¿Cuánta gente no va a las iglesias? Y luego, si tú estás orando por la gente, otro quiere y ves el montón, y también, ayúdame a orar por él. No, yo quiero que usted ore por mí. Óreme usted. Órele yo. Órele yo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la oración de cualquiera uno de ustedes y la mía? ¿Habrá alguna diferencia? Entonces, dejen de molestar. Dejen de molestar. No sean idólatras o conviértanse bien. Porque piensan, hacen desastre y medio. Mira, aquí yo no estoy viendo que nadie esté viendo pornografía. Aquí nadie, no, tienen carita de Juan Diego. Y las señoras de qué sé yo, de Santa Clemencia, de la Cañada. No, aquí todos, hermanos, allá. Ay, respiren hondo. Simón nunca entendió. ¿Saben por qué nunca entendió? Porque no quiso entender. De palabras del mismo Pedro: arrepiéntete. No, oren por mí, que te arrepientas tú. ¿Qué tiene que ver mi oración por ti? A ver, nada. Y Simón se condenó por toda la eternidad. Pónganse de pie. No se salgan todavía, no he terminado. Una vez Jesús dice que entró a una aldea, iba caminando, y había un hombre chaparrito, se llamaba Zaqueo. Y dice que procuraba ver quién era Jesús, porque él había oído hablar de Jesús. Era publicano, dice, y rico. Era el que cobraba los impuestos. Era el secretario de Hacienda, pues. Y qué casualidad, ¿verdad? Un servidor público en un par de años se hizo multimillonario. Y así era Zaqueo. Pero él había oído el mensaje, de alguna manera alguien le habló, oyó de Jesús. Entonces dice que un día él oyó que él iba a pasar por su aldea. Y como estaba bajito, oyó que venía Jesús y él quería ver a Jesús. Algo Dios estaba haciendo en su corazón. Dice que se subió a un árbol muy, muy alto llamado sicómoro y se afianzó de allí, de un tronco, y el árbol, pues estaba el camino y el árbol crecía aquí. Entonces él lo iba a ver pasar y estaba agarrado del tronco. Entonces Jesús iba caminando y de pronto Jesús se detiene. Y dice la Biblia que miró hacia arriba. ¡Y qué impresionante! Mire, el que le busca le encuentra, y él sabe quién lo busca, genuinamente. Y se detiene y lo mira y le dice: Zaqueo, dice: bájate porque voy a ir a tu casa. Dice que se bajó, pegó un brinco y corrió a su casa y lo recibió gozoso, dice. Y estando allí, se pone de pie y había mucha gente allí.
Y empezaron a murmurar otros: ay, mira, se metió con el pecador del pueblo, que no sé qué. Entonces dice que Zaqueo se puso en pie y dijo: Señor, le dijo, si en algo dice, la mitad de mis bienes, dijo, le doy a los pobres. Y Jesús lo mira y todos: la mitad de mis bienes le doy a los pobres, Señor. Y si alguno he defraudado en algo, se lo doy cuadruplicado, dice. Y Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué estaba haciendo Zaqueo? Demostrando, hermanos. Hoy ha venido la salvación, dijo Jesús. Él cayó. ¿Por qué cayó? Le digo: voy a ir a tu casa. ¿Por qué Jesús no dijo antes: ya eres salvo? ¿Levantaste la mano? No, hasta que no demostró. Qué impresionante historia, hermano. Sencilla pero impresionante. Cuadruplicado. O sea, los que había transeado no sabían que estaban guardando como en un banco. A lo que voy es, hermano, si Jesús verdaderamente está en tu corazón, si eres genuinamente arrepentido cristiano, tú debes de demostrarlo con una vida totalmente distinta. A eso se refirió Pablo cuando dijo a los corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, a partir de este momento, todas las cosas son hechas nuevas. Oremos. No vamos a orar por nadie, porque esto es algo personal. Puedes tomarte un tiempo al final en tu casa, qué sé yo. Déjenme contarles algo. No puedo evitar contarles lo que sucedió hace 8 días, cuando termina la reunión. Estaba un hombre que yo miraba, que estaba allí, esperando hablar conmigo. Yo lo veía llorando. No sé si esté aquí este hombre ahorita. Estaba llorando, lloraba. Y bueno, cuando ya hablé con él, me dice: oiga, así me dice: oiga, fíjese que hace 10 años yo abandoné a mi esposa y a mis hijos. ¿Pero sabe por quién la abandoné? Le digo: no. Dice: por un hombre, ni siquiera por una mujer. Por un hombre, dice. Me gustaron los hombres. Y lloraba el hombre. Después tuve otro y otro y otro, y viví con otro, hice de todo, usted no se imagina. Y anoche, sábado, dijo, ayer en la noche, sábado, dice, yo estaba en un profundo abismo, totalmente devastado, deshecho, insatisfecho, me sentía en el infierno. Dice, y ahí en mi casa le grité a Dios y le dije, Dios, ayúdame, ya no aguanto esto, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dime, yo hago lo que tú me digas, pero sácame de este hoyo. Dice, y a duras penas dormí, me levanté y me vine caminando por toda la de Federalismo Colón. Dice, eran las 10:30 de la mañana y pasé enfrente de aquí. Y vi que salía gente y entraba gente. Y yo, ¿qué es aquí? Oiga, pásese, me dijeron. Y yo me pasé y me senté. A las 11 se llenó esto y empezó la música. Y luego su mensaje. Y el hombre llora y llora. Mire, casi exprimía el pañuelo, casi lo exprimía. Y me dice así literalmente, me dice, por favor, me dice, dígame, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Fíjate nomás. Dice, yo creo, yo ya no quiero esta vida. Le dije, mira, vas a ir a tu casa, vas a hablar con el Señor, y si tu arrepentimiento es genuino, tu vida lo va a demostrar. Y él dice, yo sé que esto no es emocional, dice, porque yo nunca había sentido esto. Dice, tampoco creo que sea casualidad que yo haya pasado por aquí. Le dije, no fue casualidad. Pero ¿cuántos están aquí adentro que dicen que son? Y qué tristeza por usted.
pero todavía hay tiempo mientras hay vida. Oremos. Señor, te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes y nos concedas el arrepentimiento para vida. No el arrepentimiento del mundo, que es una tristeza simplemente emocional. Señor, que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ten misericordia. Tú conoces los corazones de aquellos que son como Pedro, como los que son como Judas, como los que son como Simón. Tu misericordia es más grande, Señor, y aún puedes ablandar el corazón más duro, Señor, por gracia. Señor, derrama tu gracia y misericordia sobre nuestros corazones y sobre todos aquellos que están hoy llenando las iglesias, Señor. Que venga una convicción genuina de arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios los bendiga.